Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Nos encontramos aquí por la radio exclusiva 103.7 FM en esta fría noche, helada noche de martes 28 de mayo del año 2024. Agradecemos al Señor por esta oportunidad que tenemos de poder dirigirnos a ustedes en esta nueva edición y por supuesto traerles este interesante tema que vamos a continuar en esta noche con un programa que habíamos empezado la semana pasada acerca de la persecución de los cristianos. Habíamos esbozado todo lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de las primeras persecuciones a la iglesia, a los cristianos, y hoy vamos a centrarnos un poco más en la historia y particularmente vamos a hablar de los emperadores romanos, esa era de los emperadores romanos como perseguidores de la iglesia, ¿no? Pero antes, por supuesto, quiero darte los anuncios y darte, por supuesto, la bienvenida. Gracias por estar del otro lado, gracias por siempre escucharnos y estar atento a todo lo que compartimos en este programa. Esperamos en Dios que estés siendo edificado, que crezcas y que, por supuesto, aproveches todo el material que compartimos para tu propio crecimiento, para tu propia edificación, para que lo compartas con otros, por supuesto, y sea enriquecedor para todos ustedes. Hoy quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros y participar de la conversación que vamos a estar teniendo esta noche en el transcurso del programa. Puedes comunicarse al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. A través de un mensaje de WhatsApp puedes hacernos llegar tus comentarios, tus opiniones, tus pedidos de oración o tus preguntas, si así lo quisieras, porque hoy vamos a estar compartiendo este tema tan interesante. Al mismo tiempo quiero recordarte que si no puedes o no has podido sintonizar ninguno de los programas que hemos estado transmitiendo en los últimos días, puedes acercarte a nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las notificaciones a medida que vayamos subiendo los programas, dado que 1 o 2 días después de las transmisiones en vivo por la radio exclusiva, estamos subiendo el programa en el canal de YouTube. Ahí también puedes aprovechar más de los 60 videos que tenemos ya, más de 60 videos subidos al canal de YouTube, donde está enriquecido de amplio contenido y que vamos a seguir subiendo con el favor de Dios para que sigamos enriqueciéndonos siempre y que ese material esté siempre disponible de manera gratuita para todos aquellos que quieran estudiar y quieran enriquecerse mucho más tanto de la historia, de la teología y todo lo que estamos haciendo ahí al compartir estos estudios, ¿no? Bien, en esta noche vamos a comenzar la segunda parte del programa que empezamos la semana pasada. Y quiero recordarles a los hermanos y amigos que nos escuchan del otro lado y que pudieron tener la posibilidad de escucharnos el pasado programa, este tema de la persecución de los cristianos y de la iglesia es un tema muy amplio, muy complejo, que lamentablemente no me va a tomar 2 programas. Probablemente tenga que hacer 2 más para finalizar y concluir con una reflexión que viene a nuestro tiempo hacerla, ¿no? Porque la persecución cristiana ha sido una historia de sangre, ha sido una historia de dolor, de llanto, pero al mismo tiempo una historia de victoria, ¿no? Porque el triunfo del evangelio se ha dado prácticamente de la mano con estas persecuciones. Nosotros en el programa pasado habíamos hablado de cómo los judíos empezaron a perseguir a los apóstoles y luego a los primeros cristianos en el libro de los Hechos, y cómo eran aquellos que estaban constantemente buscando problemas, ¿no? Siempre se estaba desarrollando alguna controversia, alguna polémica contra particularmente los judíos, ¿no? Y ellos lograban que los cristianos de alguna forma u otra se dirigiesen hacia otras áreas, y al mismo tiempo esto ocasionaba que el evangelio se multiplicara, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban, que está registrada en Hechos capítulo 8. Vemos la conversión del apóstol Pablo como consecuencia de su interés por querer perseguir la iglesia. Antes era Saulo, luego se convirtió en el apóstol Pablo. Todos conocemos la historia. Y bueno, esas historias se desarrollaron producto de las primeras persecuciones a la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo siempre ha estado en crisis, siempre ha estado creciendo o desarrollándose en medio de un ambiente hostil, un ambiente que por supuesto los condena, se opone y está constantemente tratando de silenciar la predicación cristiana, ¿no? Y yo quiero comenzar este programa, la segunda parte de este programa, con un pasaje bíblico como hacemos ocasionalmente, ¿no? De que siempre el verso bíblico nos trae o nos retrotrae
a una verdad teológica que se va a desarrollar luego en el programa, ¿no? Quiero compartir contigo Juan capítulo 15, el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 18 en adelante. Dice la palabra de Dios, la leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Y así damos inicio a este programa con este versículo bíblico, ¿no? Porque es necesario que realmente podamos entender el propósito de todo esto, ¿no? Hoy vamos a estar tratando las persecuciones de los emperadores romanos, ¿no? Y la primera gran persecución que se dio en la iglesia por parte de un emperador se dio por parte del emperador Nerón. Quizás has escuchado antes este nombre, porque Nerón, uno de los emperadores más famosos de todo el imperio romano por varios acontecimientos, no de manera agraciada, sino desgraciada, por decirlo así, desgraciadamente famoso, dado que su vida fue un ejemplo de exceso, abusos, inclusive es un matricida porque él le ocasionó la muerte a su propia madre en ocasión de mantenerse en el trono, ¿no? Se dice que asesinó a su propia madre porque ella le reclamaba que no podía casarse con la mujer de su amigo y futuro emperador, el señor Marco Salvio Otón. Él estaba casado con una señora que se llamaba Popea Sabina y ellos tenían una relación y bueno, como consecuencia de que no era lícito que él estuviese con ella, pues la madre se oponía. Otros historiadores dicen que ella, la madre de Nerón, estaba conspirando contra él para colocar a otra persona en el trono y por ende Nerón no corrió riesgo y asesinó a su madre en el año 59 de nuestra era, ¿no? El emperador Nerón tuvo un gobierno que se dio entre los años 54 y 68. Y particularmente la persecución de Nerón comenzó en el año 64, es decir, 4 años antes de que terminara su gobierno, ¿no? Antes de que terminara de manera tremenda, porque en ese año, en el año 68, él terminó de manera abrupta porque fue asesinado, ¿no? Fue asesinado habiendo ya vivido una vida de excesos, de persecución contra los cristianos, de muchas cosas, ¿no? De megalomanía, etcétera, etcétera. Pero bien, no vamos a ahondar mucho en la vida de Nerón, quiero simplemente quiero dirigirme a ese tiempo en el cual se originó la persecución de Nerón. Y vamos a entrar un poco en la historia, ¿no? ¿Por qué se ocasiona esta primera gran persecución contra los cristianos, que tuvo una duración de 4 años? Y es una de las persecuciones más sangrientas porque Nerón solía entretener mucho a la plebe con el Coliseo romano. Si ustedes han visto algunas películas relacionadas a este tema, por ejemplo Gladiador, por así decirlo, una película muy famosa de Russell Crowe como protagonista, muy popular esa película, ustedes se darán cuenta que así como ellos luchaban en el Coliseo romano contra bestias, fieras y otras personas, los cristianos eran arrojados a la fosa de los leones, donde los leones, por supuesto, los devoraban ahí a la vista de todo el público, o eran asesinados a sangre fría, o eran quemados, pero básicamente era más que todo como un tema de entretenimiento para este emperador, ¿no? Pero yo quiero informarte lo siguiente, cuando esto sucedía, los cristianos no oponían resistencia, dado que en ese primer entonces, como primera persecución, el martirio a causa del nombre de Cristo, se había generado una cultura de aceptación, ¿no? Que incluso lo podemos ver en el pensamiento patrístico de los padres de la iglesia. Ignacio de Antioquía, por ejemplo, era uno que a través de sus epístolas, por lo menos las epístolas a los tralianos, a los efesios e incluso a los magnesianos, ahí como que se resalta el pensamiento de que los cristianos se consideraban indignos de padecer por Cristo y que lo consideraban como un alto honor, ¿no? Sin embargo, no podemos dejar digamos, no podemos dejar pasar el hecho de que esta era una situación bastante sangrienta y horrible que se originó en ese tiempo, en el año 64. Ahora, ¿qué pasó en ese año que Nerón volcó su ira y su rabia hacia el cristianismo? ¿Qué hicieron los cristianos para que Nerón los comenzara a perseguir, ¿no? Bueno, primero que nada, se produjo un gran incendio en Roma. Se dice o se cuenta, mayormente por Tácito y Suetonio, que son los historiadores que más escriben sobre estos temas, ¿no? Sobre los emperadores romanos y sobre esta situación en particular, se dice que Nerón tenía afición por la construcción de monumentos, ¿no? Y que para poder hacerlo era necesario
derribar algunas edificaciones que ya estaban construidas en Roma. Y la única forma de que esto fuese posible era que se produjera alguna especie de destrucción. Entonces se rumora que como acontecimiento de esto que ocurrió, Nerón había provocado intencionalmente este incendio, de manera que se incendiaran, valga la redundancia, todos estos monumentos, se destruyera todo y él pudiera volver a construir Roma, esta vez con la intención de construir los monumentos que él había deseado. Esta era en parte, el gran propósito de incendiar a Roma. Sin embargo, esto por supuesto, y como es de esperarse, cuando este incendio se produjo, produjo muchas pérdidas también, ¿no? Mucha gente pues se había exacerbado su rabia contra el emperador porque lo habían considerado culpable de este acontecimiento, más allá de que no habían pruebas, más allá de que no se pudo determinar a ciencia cierta, e incluso hoy en día existe un debate histórico respecto a este tema, de si él produjo o no el incendio con esta intención, o si fueron otras personas, o qué fue lo que realmente ocurrió. Pero lo que sí ocurrió es que Nerón aprovechó la rabia de la gente y la redirigió a los cristianos, es decir, lo utilizó como un chivo expiatorio a los cristianos para que la gente pagara su rabia con estas personas, ¿no? Que recién el cristianismo estaba empezando a resurgir, ¿no? Estaba empezando a expandirse por todo el imperio romano. Recordemos que el imperio romano era todo el mundo conocido y civilizado de aquel entonces, ¿no? Entonces, ahí en ese momento, cuando se produjo el incendio y Nerón culpó a los cristianos, empezaron las persecuciones contra los cristianos, a arrojarlos a la fosa de los leones, a desollarlos, a tener muertes sangrientas, donde se producía todo esto, ¿no? Y también la tradición histórica y de la iglesia nos dice que fue en el gobierno de Nerón cuando los apóstoles Pedro y Pablo sufrieron el martirio, ¿no? Se dice y se comenta en los círculos de eruditos, existe también gran discusión sobre este tema, que Pablo y Pedro murieron en el gobierno de Nerón, ¿no? En este tiempo de la persecución cristiana. Algunos dicen que fue a consecuencia de la persecución cristiana que Pedro y Pablo pues fueron asesinados por el emperador o por órdenes del emperador, y otros dicen que fue por esa constante acusación que hubo, ¿no? Porque a medida que se produjo esta persecución, también se produjo un efecto muy negativo en los cristianos. Los cristianos empezaron a delatarse unos a otros, empezaron a entregarse unos a otros con el fin de preservar la vida y entregar a otros y culpar a otros, ¿no? Se dice que esto se había hecho por envidia, por contienda, para salvar la vida, muchas razones, ¿no? Pero quiero darte unas fuentes para ver dónde nos ubicamos históricamente y qué estamos hablando, por qué se cree esto y por qué la iglesia lo cree, ¿no? Bueno, el primer texto que hoy vamos a mencionar, donde se dice que Pedro y Pablo murieron a causa de celos y envidia, y no por la persecución netamente dicha, o podríamos decir lo siguiente: se generaron celos, contiendas y envidias en medio de círculos cristianos, y por ende los oficiales romanos, como el emperador Nerón y sus oficiales romanos, tomaron y aprovecharon esta oportunidad para seguir asesinando cristianos. Bueno, el primer texto que quiero compartir contigo es la epístola de Clemente, la primera epístola de Clemente a los Corintios, ¿no? Que es la que normalmente se acepta como escrita por Clemente de Roma, no así la segunda epístola, que se había considerado o es considerada como pseudoepigráfica, pero en esta epístola, en el capítulo 5, dice lo siguiente, y quiero leerlo de manera textual porque no quiero equivocarme. Dice: pero dejando los ejemplos de los días de antaño, vengamos a los campeones que han vivido más de cerca nuestro tiempo. Pongámonos delante los nobles ejemplos que pertenecen a nuestra generación. Por causa de celo y envidia, escucha bien esto, fueron perseguidos y acosados hasta la muerte las mayores y más íntegras columnas de la iglesia. ¿Quiénes son estos personajes? Miremos a los buenos apóstoles. Estaba Pedro, que por causa de unos celos injustos tuvo que sufrir no uno o dos, sino muchos trabajos y fatigas. Habiendo dado su testimonio, se fue a su lugar de gloria designado, ¿no? Esta expresión, que se fue a su lugar de gloria designado, quiere decir, o habla, mejor dicho, de la muerte, ¿no? De que se produjo la muerte de Pedro en esas circunstancias, en una circunstancia de celo y envidia que el mismo Clemente Romano dice que fueron injustos, ¿no? Por razón de celos y contiendas, continúa el texto, Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente. Después de haber estado 7 veces en grillos, o sea, en cárcel, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el oriente y el occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo
y alcanzado los extremos más distantes del occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo. Aquí Clemente utiliza otra expresión popular de ese tiempo, como ir al lugar santo, como la propia muerte del apóstol Pablo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. Ahí termina el capítulo 5, y este capítulo 5 de esta epístola, que obviamente no es canónica, es un escrito de uno de los padres apostólicos de la iglesia, Clemente de Roma, pues él está dando una fuente donde está dando una información, mejor dicho, donde se extrae que Pedro y Pablo murieron en ese tiempo, ¿no? Murieron por causa de celos y envidia, no por una persecución en sí. Ahora, cuando los eruditos de hoy en día están constantemente discutiendo estos temas, uno de los teólogos que propone la teoría de que estos apóstoles, Pedro y Pablo, que el mismo Clemente de Roma los llama las columnas más íntegras de la iglesia, ¿no? Es curioso que no llama a Pedro únicamente como la cabeza de la iglesia, como una iglesia histórica lo postula, ¿no? Sino que los nombra a los dos juntos como una de las columnas más íntegras de la iglesia, ¿no? Y ahí cabe destacar que se dice que uno de los teólogos más populares de este tiempo, ¿no? Lo que es su pensamiento, ¿no? Es el de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann es un teólogo francés que él postula la teoría de que los cristianos, o sea, Pablo y Pedro como tal, fueron realmente entregados por los mismos cristianos, ¿sí? O sea, esto quiere decir que los mismos cristianos delataron a Pablo y Pedro, perdón, como por celos y envidia, ¿no? Realmente nosotros no podemos saber a ciencia cierta a qué se refería Clemente de Roma con estos celos y estas contiendas, no podemos saberlo. Pero con esto vale la pena resaltar que Cullmann no pretende culpar a los cristianos únicamente de manera que sean los cristianos los que produjeron la muerte de los apóstoles, sino más bien que esto fue aprovechado por las autoridades romanas, que se había dado esa persecución, para tomar a Pablo y a Pedro y asesinarlos, ¿no? Eso es lo que postula Oscar Cullmann. También es cierto que otros teólogos mencionan que respecto a la muerte de estos apóstoles existe un silencio. O sea, no hay fuentes que realmente nos digan a ciencia cierta y con mayor detalle cuáles fueron las circunstancias que produjeron estos celos y estas envidias que habla Clemente de Roma acerca de Pablo y de Pedro. No podemos saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió en sí dentro de ese núcleo cristiano. Pero haya ocurrido lo que haya ocurrido, esta situación fue aprovechada por Nerón para asesinar a los dos apóstoles, ¿no? Porque sabemos que los apóstoles pues murieron en la misma tradición y el mismo sustrato histórico de todas estas fuentes pues nos confirma que se dio en medio del periodo de gobierno de Nerón, ¿no? Ahora, hay dos teorías, yo quiero enfatizar un poquito más, quiero detenerme un poco en lo que es Pablo y Pedro, ¿no? Porque normalmente siempre se ha creído que Pedro murió en Roma, porque después de haber tenido un supuesto obispado de 25 años, del cual no tenemos ninguna prueba fehaciente, ¿no? Y algunos textos bastante ambiguos y por ahí carentes de veracidad, dado las fechas tardías en las que empezaron a postularse estas teorías, pero se dice que Pablo y Pedro, que murieron en Roma, se dice que Pedro murió crucificado boca abajo, ¿no? Algunos citan Juan 21, donde Jesús está hablándole y diciéndole de la manera en que Pedro iba a glorificar a Dios, ¿no? A través de su muerte. Y algunos toman ese texto para interpretar que Pedro iba a morir crucificado con los brazos abiertos, ¿no? Sin embargo, debemos, en honor a la verdad, decir que no hay ninguna fuente histórica que nos diga de qué forma murió Pedro de manera veraz. No la hay. De hecho, esta tradición de que Pedro murió boca abajo porque había pedido hacerlo, dado que no era digno o no se consideraba digno de morir como su Señor, sale de un texto apócrifo llamado Hechos de Pedro. Los Hechos de Pedro es un texto apócrifo que apareció a finales del siglo II, por allá entre los años 190 y 200 en adelante, que no se atribuye, o por lo menos no hay un autor claro, no se sabe a ciencia cierta quién fue que escribió este texto, y en este texto aparece de forma separada, digamos, aparece en una sección esta historia de que Pedro había muerto crucificado en boca abajo, ¿no? Entonces, como es de saberse, a veces, en ocasiones, los estudiosos o la misma iglesia toma de estos relatos apócrifos
y con el paso del tiempo los convierte, pasan de ser leyendas a ser hechos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, por eso debemos tener una mirada crítica hacia la historia, ¿no? Debemos tener mucho cuidado porque después cuando hablemos en un programa futuro acerca de la comunidad cristiana de Roma, vamos a tratar en profundidad estos temas y vamos a dar las fuentes de las cuales se agarra la iglesia, por así decirlo, en este caso la iglesia católica romana, para defender la tesis de que Pedro fue su primer papa y que ejerció un obispado de 25 años, pruebas de las cuales no existen, y historias que son por ahí muy ambiguas y datos que son ahí de dudosa procedencia, ¿no? Pero eso lo vamos a tratar después. Hoy quiero centrarme en cómo fue posible que se llevara a cabo esta historia, ¿no? También empezó a aparecer con el tiempo, se empezó a desarrollar la leyenda de que Pablo había sido decapitado, ¿no? También recordemos que lo que acabamos de leer en el capítulo 5 de la epístola de Clemente no se especifica cómo murieron ellos, y de hecho cree el teólogo Kuhlman, cree que Hechos capítulo 28 ahí termina de manera abrupta porque se produjo este silencio respecto a la muerte de los apóstoles. ¿Por qué se produjo este silencio? Bueno, él teoriza y yo podría estar de acuerdo, podría aceptar esa teoría, sin embargo, reconociendo que no es digamos, la palabra final sobre este asunto, pero él teoriza que debido a que esa entrega que se dio entre cristianos, que se delataron unos a otros para sobrevivir y empezaron a traicionarse unos a otros, fue uno de los motivos que llevó a otros escritores a obviar ese episodio trágico de la historia de la iglesia, y por ende se deduce que este silencio parte de esa teoría prácticamente. No me parece una teoría descabellada, creo que es una teoría bien fundamentada, dado las palabras poco clarificadoras de Clemente, ¿no? Entonces, en medio de la persecución de Nerón, que se produjo entre los años 64 y 68, que mueren los apóstoles Pedro y Pablo, entonces también los demás cristianos empezaron, ¿no?, a tener un temor y un pánico sobre estas persecuciones que son lógicas, ¿no? Porque obviamente la fe de los cristianos fue puesta a prueba dada esta persecución, ¿no? Y tanto fue así, el impacto que Nerón generó en las comunidades cristianas, no solamente las que fueron perseguidas, sino también las comunidades que fueron perseguidas con el paso del tiempo, se empezó a creer que Nerón era la personificación del anticristo. De hecho, hay algunos cristianos que creen que el Apocalipsis de Juan se escribió en el tiempo de Nerón, los que apoyan la evidencia temprana de la escritura de este texto, y muchos de ellos muchos de los primeros cristianos de aquel entonces empezaron a asociar a Nerón con el anticristo, ¿no? De hecho, hay un texto que se llama El Apocalipsis de Martín de Tours. Recordemos que este fue un obispo de Hungría, si no me equivoco, nació en Hungría, si mi memoria no me falla. Y él se mantuvo en una conversación con Lactancio, uno de los padres de la iglesia también del siglo IV, ambos del siglo IV, contemporáneos, ¿no? Se menciona el hecho de que hacen alusión a una leyenda de que como Nerón había sido asesinado y su cuerpo supuestamente no apareció, se creía que Nerón iba a resucitar como el anticristo, ¿no? Interpretaban textos como, por ejemplo, que la bestia había sido dado con un golpe mortal o que había muerto y luego había resucitado. Ese texto de Apocalipsis lo habían asociado con la vuelta de Nerón. Ellos pensaban que Nerón era la personificación del anticristo y que en cualquier momento iba a aparecer, y que esa era la verdadera razón por la que su cadáver no había aparecido, ¿no? Recordemos que él fue asesinado e inmediatamente lo sucedieron en el trono, pero aparentemente su cuerpo no había aparecido, y ellos pensaron y sostuvieron durante años, porque estamos hablando de que estos cristianos empezaron a hablar de esto en el siglo IV, o sea que más o menos había un espacio de tiempo de 200 años en que esta creencia por lo menos era sostenida por algún grupo de cristianos diciendo esto, ¿no? Lactancio creía eso, creía firmemente que Nerón era el anticristo, ¿no? Luego vamos a dar un salto a la historia, y es importante destacar también que los cristianos no vivieron una persecución por parte de los emperadores romanos de manera lineal, ¿no? Hubo años en que hubo paz. De hecho, supuestamente, según la historia, Nerón había mantenido la paz en Roma, ¿no? Era uno de los emperadores que solamente tuvo, creo que uno o dos conflictos, y que en realidad había tenido paz relativamente en el imperio, ¿no? Más allá de este episodio sangriento con los cristianos, ¿no? Pero luego tenemos al emperador Domiciano, que tuvo una persecución entre los años 81 y 96, ¿no? Que en este caso también fue bastante cruel, no tanto como Nerón, pero fue muy cruel, y se dice que
este emperador Domiciano tenía una personalidad megalómana, ¿no? Este fue el primer emperador que empezó a perseguir a los cristianos porque quería que los cristianos lo reconocieran como divino. O sea, él quería que los cristianos renunciaran a Cristo y que lo reconocieran a él como Dios, que lo reconocieran a él como esta persona divina, ¿no? Como, recordemos también que hubo un tiempo de que los emperadores se les consideraba como hijos de dioses, ¿no? Dioses de los dioses romanos y que por ende tenían naturaleza divina, ¿no? Y esto es algo natural en pensamientos incluso antiguos, ¿no? Recordemos también que lo mismo pasaba con los faraones egipcios. Los faraones se consideraban hijos de dioses y que todo rey o emperador se consideraba de alguna forma divino, ¿no? Y no fue diferente con Domiciano, que instituyó esta crueldad, esta persecución cruel contra los cristianos. Y aquí sí hay esta es la otra fecha entre estos años, a finales del siglo I, cuando el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos y desde donde tuvo la visión del Apocalipsis, ¿no? Yo apoyo la teoría, digamos, la posición o la postura teológica de que realmente el Apocalipsis se redactó o fue revelado a Juan en esta época, ¿no? Dado que hay muchas evidencias que sostienen esto, ¿no? Y esto, por supuesto, lo podemos desarrollar en otras discusiones. Pero durante el reinado de Domiciano se produjo esta misma persecución y la causa de la persecución fue esa, que los cristianos admitiesen a Domiciano como un ser divino y por ende le rindieran culto y renunciaran a su fe, ¿no? Esto también se dio y hubo muchos cristianos que por supuesto fueron martirizados. Entre ellos estaba Simeón, que era obispo de Jerusalén en aquel entonces, que fue crucificado también, por cierto, ¿no? Fue crucificado. Pero el castigo era el castigo era si no renunciaba a Cristo, pues moría, o si renunciaba a Cristo y lo aceptaba como Dios, o pues se hiciera pasar por Dios, entonces en ese caso podía continuar con vida, ¿no? Y la persecución terminó en el año 96. Luego tenemos lo que es la persecución de Trajano, ¿no? La persecución de Trajano se produjo en el año 109 hasta el año 111. Esta fue testificada por Plinio el Joven, ¿sí? También fue enviado por parte del emperador Trajano a la provincia de Bitinia. Esto lo estoy leyendo acá en la internet. Y la causa de la persecución de Trajano, aunque no estuvo muy clara, no estaba muy clara respecto a esto, parece que ya Trajano venía con algunas mismas malas, digamos, mala fama de los cristianos y por ende se negaban a adorar a los dioses romanos y por ende estaba con esa confrontación con los cristianos, ¿no? Entonces, de manera que él, después de que esta persecución se dio, él después dijo o ordenó que no fuesen más buscados y que las acusaciones anónimas deben ser rechazadas, ¿no? Porque en este tiempo también se denunciaban a cristianos de manera anónima, no se decía quién era el que denunciaba, porque se estima que durante la persecución de Trajano no era una persecución cruenta, pero todavía estaba como vigente la persecución por no adorar a los dioses, ¿no? Y la única forma de que ellos continuasen con vida era que se retractasen de su predicación y adorasen a los dioses romanos, no a Trajano como Dios, pero sí al panteón de dioses romanos, que lo podía lograr que los cristianos conservasen su vida. Esto básicamente fue lo que se produjo durante su gobierno, ¿no? Bueno, ya estamos cerca de la primera pausa. Qué rápido ha pasado el tiempo. Vamos a recordarle a todos nuestros oyentes que puede comunicarse con nosotros y participar incluso de esta conversación, ¿no? Aquí tenemos unos mensajes, vamos a ir leyendo. Tenemos el mensaje del hermano Alexis Riverol desde Venezuela. Dice, escuchándote mi hermano, Dios te bendiga, interesante tema. Gracias Alexis por estar allá del otro lado. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Vamos a estar también, por supuesto, compartiendo los siguientes números. Si estás aquí en Santiago del Estero o donde nos escuches, llámanos al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. A través del WhatsApp, recuerda que puedes mandarnos tus preguntas, tus peticiones, nos puedes mandar tus pedidos de oración, tu intervención, qué opinas del tema que estamos tratando, si tienes algún aporte que hacer, podemos leerlo aquí en vivo. Bueno, todavía nos faltan algunos emperadores romanos más con historias más interesantes, pero vamos a la primera pausa y ya venimos con más. Estamos de vuelta con la segunda parte de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Aquí estamos discutiendo el tema de la segunda parte del programa que habíamos comenzado la semana pasada, de la persecución a los cristianos, a la iglesia
parte 2 especial de los emperadores romanos que empezaron a perseguir a la iglesia. Pero quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros y participar en vivo de este programa al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Ahí en el WhatsApp puedes escribirnos tus comentarios, tus pensamientos, pedidos de oración o preguntas, o compartirnos tu opinión respecto al tema que estamos compartiendo esta noche. Bien, nos habíamos quedado en la persecución a los cristianos que había producido el emperador Trajano, ¿no? Y ahora vamos a dar un salto a la historia hacia Marco Aurelio, hacia los años 161 y 180. Marco Aurelio más que todo se trató de conquistas, ¿no? Ellos estuvieron conquistando algunos territorios del Asia Menor, y recordemos que en este periodo de tiempo ya habían resurgido algunos nuevos apologetas, algunos defensores de la fe cristiana, algunas personas que ya estaba bien desarrollado lo que era la defensa cristiana, y todo esto a través de los padres apostólicos y las otras generaciones de cristianos, ¿no? Es importante que recordemos esto, ¿no? Y la persecución de Marco Aurelio, también atestiguada por Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica, ¿no? Recordemos que esta fuente llega en el siglo III, provocó pues, digamos, lo que era la destrucción de las comunidades que se estaban expandiendo, ¿no? Sobre todo para los lados de Francia, ¿no? Los lados de Francia, particularmente Lyon, lo que es la ciudad de Lyon y todas esas comunidades que estaban floreciendo para esos lados. Allí también se expandió la persecución que había producido Marco Aurelio en los años 161 y 180, ¿no? Luego pasarían 22 años de relativa paz en las comunidades cristianas hasta que llega al trono Septimio Severo en el año 202 al 210. Duró 8 años esta persecución, y esta persecución fue realmente una culpa. De nuevo, los cristianos habían sido culpados por un mal que estaba aconteciendo en Roma. Recordemos que Nerón los culpó de un incendio que él mismo había provocado, según algunos historiadores, y en el caso de Septimio Severo se trató de una peste, una enfermedad que se estaba produciendo en esos años, y también una hambruna a consecuencia de esta enfermedad contagiosa, y ahí se les volvió a echar la culpa a los cristianos, donde fueron quemados vivos, encerrados y decapitados, ¿no? Esto también fue una persecución bastante cruenta, e incluso Septimio Severo llevó la persecución a niveles todavía más altos, a un nivel todavía más fuerte, y lo prohibió de manera legal, ¿no? En el año 202, en el primer año de la persecución, él promulgó una ley donde se prohibía el cristianismo y el judaísmo, ¿no? Todo aquel que fuese encontrado como cristiano o judío, pues era considerado enemigo del Estado, ¿no? Porque los había culpado de esta enfermedad contagiosa y el hambre que estaba aconteciendo, ¿no? Sin embargo, recordemos que todas estas persecuciones fueron motivo no solamente de aquellos digamos, aquellos cristianos que se mantuvieron leales y fieles al Señor Jesucristo hasta la muerte, sino también aquellos que de alguna forma u otra habían rechazado a Cristo, pero que habían de alguna forma, después de que había terminado la persecución contra los cristianos, querían volver a la iglesia, ¿no? Entonces aquí se daban estas primeras discusiones, estos primeros pleitos entre cristianos de cómo iba a ser el tratamiento que se le daba a aquellos que rechazaban a Cristo, pero que por alguna forma u otra quisieron arrepentirse y volver al seno de la iglesia, ¿no? Entonces empezaron estas primeras controversias. Un dato curioso también a destacar es que durante el gobierno de Septimio Severo, Orígenes, el teólogo famoso cristiano, también fue perseguido, pero en el caso de él fue perdonado, ¿no? Fue perdonado también. Orígenes no sufrió el martirio, y al igual que él, muchos otros cristianos de la parte de Alejandría también fueron perdonados. Tenemos la persecución después de Maximino, ¿no? En el año 235 volverían a pasar cerca de 25 años en relativa paz. Recordemos que al principio del programa yo dije que las persecuciones no habían sido lineales, ¿no? Sino que habían sido realmente con intervalos de tiempo, y dependiendo quién es el que se encontrase en el trono y cuál era la predisposición negativa que tenía el emperador hacia el cristianismo como tal, ¿no? Porque mientras estaba dando la persecución y mientras eran asesinados cientos de cristianos, al mismo tiempo el Señor utilizaba a estas semillas de ejemplo, de fe, de justicia, de valentía, de estas semillas de una fe inquebrantable, se multiplicaban
constantemente el cristianismo y no se dejaba de predicar la palabra. Las persecuciones nunca lograron su objetivo, que era acallar el cristianismo o someterlos a las religiones paganas romanas, sino que al mismo tiempo se multiplicaban los cristianos, crecían por todos lados, y esto debería ser un ejemplo para nosotros, ¿no? Yo quiero hacer un paréntesis, porque nosotros a veces tomamos muy ligeramente que tengamos la Biblia en nuestras manos, tomamos muy ligeramente que hoy tengamos la libertad de predicar la palabra, tomamos muy ligeramente los propósitos de Dios en nuestra vida y no consideramos cómo los primeros cristianos fueron martirizados, dieron su vida, dieron su sangre, dieron todo lo que tenían por amor a Cristo y perdieron toda su vida y todo lo que tenían. En algunos casos eran saqueados, como el caso de la persecución de Marco Aurelio, les quitaban sus bienes, fueron prohibidos, como el caso de Septimio Severo, y estos emperadores fueron realmente crueles contra el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio no se detuvo, siguió creciendo, siguió predicándose, y esa debe ser una lección tremenda para nosotros. La reflexión que quiero hacer en este programa es la siguiente: ¿cuál es nuestra actitud frente a los embates culturales que estamos teniendo hoy? Ahora a los cristianos no solamente se les persigue en una forma ya distinta, obviamente, a lo que se vivió en los primeros siglos, en los primeros 4 siglos de la iglesia, sino que ahora hay una persecución más sutil, pero igual de dañina, ¿no? Porque quiere censurar a los cristianos de su predicación, busca el mismo objetivo, que dejen de predicar, que acepten el libertinaje que la sociedad, en la que la sociedad se está inmersiendo, ¿no? Se está sumergiendo en ese libertinaje, ¿no? Hoy los cristianos, cuando predican en contra de alguien por su pecado, por su injusticia, o señalar simplemente la verdad fundamental del Evangelio, es que todos tenemos que arrepentirnos por nuestros pecados. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Por ende, esta predicación es básica y siempre se mantuvo durante los 2000 años de historia. Ahora resulta que quieren censurarla, quieren sacarla, quieren tildar a los cristianos de homofóbicos, o tratarlos de islamofóbicos en el caso de los musulmanes, tratarlo de muchas otras cosas más y otros nombres, y esto en cierto modo se convierte o termina convirtiéndose en una especie de persecución, dado que la intención de la persecución es censurar, ¿no? Es censurar la predicación cristiana. Y finalmente tenemos la persecución del emperador Decio en el año 249-250, ya bien entrada la segunda mitad del siglo III, ¿sí? Y acá incluso se les daba, a este emperador tuvo la potestad también de publicar un edicto donde los cristianos no solamente iban a rechazar a Cristo, sino que se hiciese un sacrificio en honor a la gloria del emperador, y que un oficial romano estuviese allí testificando que el cristiano había hecho este sacrificio. O sea, quería asegurarse no solamente de que rechazaran a Cristo, sino que tuvieran prueba fehaciente de que habían rechazado a Cristo. Y la prueba fehaciente era ofrecer un holocausto y un sacrificio en honor al emperador. Y después de ese sacrificio se les iba a entregar un certificado que, si no me equivoco, aquí dice que se llamaba libellus, un libellus, y ese certificado pues decía que ese cristiano había rechazado a Cristo y había cumplido con el requerimiento del emperador de ofrecerle sacrificio, y por ende podía estar tranquilo, no podía sufrir ningún tipo de persecución, ¿no? Y aquí también se generó una controversia para la iglesia, porque cómo debían ser tratados aquellos que habían comprado el certificado, pero que habían hecho el sacrificio, pero que después se arrepentían, ¿no? Esto empezaba a ser tratado, empezaron a aparecer los apóstatas, ¿no? Era cómo empezaba el tratamiento a los apóstatas dentro de la iglesia, ¿no? Y gracias a Dios, en aquellos entonces estaba San Agustín de Hipona, gran pensador y teólogo cristiano, ¿sí? De gran influencia para nosotros y para todo el mundo cristiano, pues empezó a discutir con otros grupos, ¿no? Con grupos como los donatistas, por ejemplo, que se separaron de la iglesia porque estos grupos empezaron a abrazar a aquellos que se habían acobardado, ¿no? Y San Agustín empezaba a discutir esto porque había una postura rígida respecto a aquellos que habían rechazado a Cristo, como que no podían volver a ser aceptados en la fe, dado que ellos habían rechazado y habían negado su fe, habían apostatado de la fe, ¿no? Entonces esto, por supuesto, generó muchas contiendas, muchos debates, ¿no? También se les conoció como los lapsi, también algunos grupos de esto, porque Cipriano de Cartago también empezó a tener estas contiendas, y empezaron las controversias epistolares entre la sede de Roma, la sede de Cartago. Empezaron todas estas discusiones, empezó aquel famoso episodio que se había dado por otras razones, ¿no? Pero que valga la pena
mencionarlo. También estaba el caso de Esteban I, obispo de Roma, que se quería abrogar la jurisdicción universal de la iglesia, ¿no? Porque fue uno de los primeros papas, de hecho fue el primero, si no me equivoco, en utilizar el texto de Mateo 16-18 para decir que él tenía las llaves de Pedro, la autoridad de Pedro, y por ende él era el papa y la cabeza de toda la iglesia. Y aquí es donde Cipriano de Cartago le contesta que no es así, que Roma tiene que estar en su región y los cartagineses en otra región, y que ese no era el propósito de ese texto. Y bueno, empezó esa discusión y ese conflicto entre Esteban I y Cipriano de Cartago, ¿no? Que es ampliamente conocido por lo que han estudiado la historia de la iglesia, ¿no? Y bueno, así se fueron produciendo otras persecuciones en otros emperadores, ¿no? Hasta que llegamos finalmente al emperador Juliano, ¿no? Que fue la última, o si no me equivoco, creo que es la última persecución de los emperadores romanos hacia los cristianos. Juliano gobernó, o mejor dicho, tuvo esta persecución entre el año 361 y 363, ¿no? Y supuestamente, y fíjense una cosa, estamos hablando ya después del concilio de Nicea, ¿no? El concilio de Nicea, que se produce durante el gobierno de Constantino en el año 325 y que convoca a toda la Iglesia Universal, y que se producen los primeros cánones donde se determina la doctrina de la Trinidad, el cristianismo, y se delimita lo que es la ortodoxia cristiana en contraposición a todas las herejías que se habían surgido, ¿no? En el caso de las herejías cristológicas, en el caso de las herejías de Dios, del Espíritu Santo, de todas estas cosas, y también sobre la jurisdicción de la iglesia, ¿no? De cómo los obispos tenían que tratarse entre sí y que no había ninguna jurisdicción de primacía como hoy la Iglesia Católica pretende hacernos creer, dado que la historia pues ahí está y no puede ser desmentida, ¿no? Bueno, en esta persecución pues se dio el caso, de hecho vamos a hablar con propiedad, ¿no? Mucha gente piensa que la conversión de Constantino al cristianismo y que él con el edicto de Milán pues logró que el cristianismo sea una religión de Estado, una religión legal, ¿no? En contraposición a los otros emperadores que habían prohibido el cristianismo, él lo permitió y se da este concilio en el año 325. Pues en el caso de Juliano el Apóstata se le conoce así, porque él mismo, renegando de la fe, se crió como pagano y luego como que empezó a tener sutilmente rompimientos con la iglesia, ¿no? Aparte quiero destacar también lo siguiente, ¿no? Cuando Constantino acepta el cristianismo como religión de Estado y lo oficializa y oficializa que ya no se puede perseguir más a los cristianos, sino que es la religión estatal, no podemos dejar de lado el hecho político, ¿no? Recordemos que los políticos piensan así. Los políticos realmente tenían, en el caso político del emperador Constantino, tenía entre manos a un grupo, una comunidad creciente, floreciente, como eran los cristianos, y que no le convenía bajo ninguna circunstancia que atacase a los cristianos. Al contrario, Constantino fue inteligente, aprovechó el crecimiento del cristianismo para ejercer su influencia política, y por ende por eso podemos deducir que no sabemos a ciencia cierta si realmente Constantino tuvo una conversión genuina al cristianismo o si realmente la utilizó para beneficios políticos, ¿no? Eso quedará luego para descubrirlo cuando estemos ya en la presencia del Señor. Pero bien, la última persecución registrada fue esta, y bueno, es de notar que los emperadores querían volver a esa gloria que tenía lo que tenía el imperio antes. Recordemos que el imperio romano cayó en el año 470 y algo, si no me equivoco, ya en la segunda mitad del siglo V, en el imperio de Occidente, y ya estaba en su declive, ya Roma estaba en su declive, y prácticamente ya los intentos de restaurar las viejas religiones, la vieja gloria que tenían los antiguos emperadores, ya era fracasado, ya era un fracaso total, no era infructuoso esos intentos, ¿no? De manera que esto se dio en estos emperadores que quisieron perseguir a los cristianos y no tuvieron más opción que aceptar cómo el cristianismo fue creciendo, el cristianismo fue expandiéndose y en definitiva la persecución de los emperadores romanos fracasó totalmente, ya no se pudo volver atrás. Ya con esta persecución se tuvo, y con el concilio de Nicea y con la aceptación del cristianismo de manera oficial como religión de Estado, ya era la victoria declarada del cristianismo y la iglesia tendría que empezar a expandirse por otras latitudes. Gloria a Dios por esto. Esto es historia, esta es la historia nuestra, la historia de los cristianos, la historia de cómo nosotros nos erigimos victoriosos en el nombre de Cristo y por Cristo a través de todas estas duras pruebas y persecuciones que tuvieron nuestros antecesores, ¿no? Y ya cerca de las 21:50 vamos a la segunda pausa. Ya vamos a venir con la parte más interesante del programa. Pero antes, déjame comentarte que sí, todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros al
425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-582-6280. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con más. Ya hemos llegado al final de este programa, en la segunda parte de la persecución de la iglesia, la persecución a los cristianos de parte de los emperadores romanos. Esta es la segunda parte y bueno, ya vamos a continuar el próximo jueves con una tercera parte bastante interesante porque vamos a adentrarnos un poco más a la historia más moderna, más a los siglos cercanos a nuestra era, ¿no? Pero yo no quiero irme de aquí sin antes decirte que hoy quiero compartir una de las noticias más maravillosas que he podido conocer en mi vida, y es que hoy el perdón y el amor de Dios son gratuitos y está al alcance nuestro. Yo no sé cuál sea la situación con la que tú estés pasando, no sé si en este momento cuando colocaste esta emisora justo estabas escuchando este programa, decidiste cambiarla o quizás algo te impidió cambiarla, pero hoy quiero que me regales estos pocos minutos que quedan del programa para decirte que Cristo te ama, que nada de lo que estás pasando ahora es para siempre, sino que todo proceso, todo problema, toda dificultad, toda adversidad tiene un principio y tiene un fin. Y qué bueno es poder atravesar ese proceso de la mano de Dios. Por eso hoy quiero pedirte en este momento que si tú sientes que este mensaje te ha bendecido, si tú sientes de verdad el llamado de Dios y quieres darle la oportunidad al Señor para que cambie tu vida, sea un antes y un después, y puedas verdaderamente invitar a Cristo a vivir contigo y pasar juntos este proceso que tú estés pasando, si ya lo has intentado de todo, yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te reconozco como mi Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Sé que moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Hoy te acepto y quiero caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame recordarte que dice la Biblia en Romanos 10:9-10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. También dice la Biblia que Jesús nos dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Así que esta confesión que acabas de hacer, hazte eco de ella, atesórala con fe, como si Dios te hubiese escuchado ahí justo a tu lado, porque Él te ha escuchado, Él ha escuchado la voz de tu corazón, Él ha contado tus lágrimas, Él sabe la adversidad y los problemas que tú estás pasando, y por eso no es casualidad que estés escuchando esta emisora. Así que quiero hacerte la siguiente invitación, si estás en Santiago del Estero, invitarte todos los lunes y sábados a las 21 horas a la Plaza Libertad. Este sábado vamos a estar en la Plaza Libertad predicando la palabra, orando por los enfermos, orando por todas aquellas personas que quieran acercarse a Dios, que tengan necesidades, que quieran reconciliarse con el Señor, que quieran verdaderamente alinear su vida. Ahí vamos a estar este sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad. Y también invitarte a nuestro culto general servicio de restauración en nuestra iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120, este domingo a las 19 horas, horario de invierno, este domingo a las 19 horas en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120. Extendemos la invitación a toda tu familia, a todos tus amigos, vecinos, a todos los que quieras invitar, acércate, porque es tiempo de dedicar ese día al Señor para que oremos juntos, para que nos preparemos, para que recibamos más de Él y podamos abrir nuestros ojos espirituales a las bendiciones que es tener una relación de padre e hijo con Dios. Si no pudiste sintonizar este programa en vivo desde su comienzo, quiero invitarte a que nos encuentres en nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón. Ahí suscríbete, dale like al contenido que estamos subiendo y activa la campanita de notificaciones para que te puedan llegar los programas que estamos subiendo. Este programa mañana o pasado mañana más tardar lo estaremos subiendo a la red, así que no te pierdas el contenido, compártelo, es totalmente gratis y ahí puedes participar con nosotros en el enriquecimiento y estudio de la palabra del Señor. Nos estamos despidiendo, damos gracias al Señor, gracias por acompañarnos durante todo este tiempo, en esta hora, gracias a la producción, Radio Exclusiva 103.7 FM, que Dios te bendiga, hasta la próxima.